Qué bueno es el Señor. Gracias a Dios por este día que nos ha dado, porque nos permite participar de esta célula. Gracias a Dios porque su mano ha estado con nosotros para bien, nos ha guardado, nos da la salud, la provisión y por nuestras familias. Para mí es un privilegio poder compartir estos minutos a través de este medio y los bendigo. Usted que ha llegado después de su jornada laboral, de sus actividades diarias, ahora le pido que se ponga cómodo delante de su pantalla y sobre todo disponga su corazón. No se distraiga, son cortos los minutos, pero quiero que aprovechemos este tiempo para recibir la impartición de la palabra de Dios, pero también para expresarle al Señor nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amén. Padre, te damos gracias por este momento tan especial. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy. Sometemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ti, Santo Espíritu de Dios, para que tu palabra sea implantada en nosotros y produzca mucho fruto. Bendecimos a cada persona, a sus familias, Dios de la gloria, y te damos gracias por lo que vas a hacer en esta preciosa célula. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bueno, dejamos un texto para memorizar esta semana. Vamos a recordarlo. Éxodo capítulo 34, versículo 10. ¿Lo recuerdan? Repítalo conmigo. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Éxodo 34:10. Repítalo una vez más. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Éxodo 34:10. Versículo para esta semana, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Repítalo la última vez. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Muy bien, vamos a cantar, vamos a bendecir al Señor, a darle gracias por toda su misericordia y su amor. Te ofrecemos todo, Señor, porque hay conciencia en tu pueblo esta mañana de que solo a ti pertenece la gloria y el honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Oh,
ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Esta mañana en tu pueblo, Señor, que te adora. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, solamente a ti, Señor, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Recibe toda la honra, toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, toda la gloria, la honra y alégrate, iglesia, en el día del Señor. Levantemos nuestra voz. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré
con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Alégrate, iglesia, en el día del Señor. Gracias, Rey de Gloria. Oh Señor, gracias. Diga contigo. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. ¿Cuántos con alegría esta mañana? ¡Aleluya! Grande eres, Señor, y grande es tu misericordia. Gracias, Señor. Levanta tu voz. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Quién es? Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las cubres tú. Usted va a abrir su boca delante de la presencia del Señor diciéndole: avívame, Avívame con tu espíritu. dígale al Rey. Avívame con tu poder y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las
vas a descubrir la mar. Gracias, Señor. Engrandeced a Jehová conmigo. Bueno, muy bien, después de haber alabado al Señor, vamos con nuestras preguntas y respuestas. Seguimos con el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 5, y la pregunta que tenemos: ¿para qué nos predestinó Dios? Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien, según Efesios capítulo 1, versículo 5, ¿para qué nos predestinó Dios? Respuesta: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 5. Pregunta número 2. Según Efesios capítulo 1, versículo 6, como hijos de Dios, ¿para qué nos adoptó Dios como hijos suyos? Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, entonces, ¿para qué nos adoptó Dios como hijos suyos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Pregunta número 3. Pongan atención porque, pues, aunque está larga, está muy fácil. ¿Cuáles son las dos bendiciones que hoy disfrutamos por la sangre del Señor Jesucristo que se mencionan en Efesios capítulo 1, versículo 7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las dos bendiciones que hoy disfrutamos por la sangre del Señor Jesucristo que se mencionan en Efesios capítulo 1, versículo 7? Respuesta: redención y perdón de pecados. Pregunta número 4. Según Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿a través de qué Dios hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con nosotros? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien, entonces según Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿a través de qué Dios hizo sobreabundar las riquezas de su gracia para con nosotros? De la sabiduría y la inteligencia. Pregunta número 5. ¿Para qué Dios hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia? Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, según Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9, ¿para qué Dios hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia? Respuesta: para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Última pregunta: ¿en qué consiste el misterio de la voluntad de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, entonces según Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, ¿en qué consiste el misterio de la voluntad de Dios? Respuesta: reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra.
Bueno, así llegamos al final de las preguntas y las respuestas. Vamos a adorar, vamos a cantar al Señor y luego vamos a orar por cada una de las peticiones. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Levante su voz. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Sí, Señor. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerzas lucha contra Satanás el tentador. Por la fuerza de su espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rendimos culto, gloria y honor a nuestro Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres grande y no hay nadie como tú, hermoso Señor. Loamos y exaltamos su nombre. Oh Señor, gracias. Quiero invitar a la iglesia a que levante sus manos delante de la presencia del Señor, en señal de alabanza, exaltación, adoración a nuestro Rey, al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor.
Bueno, después de haber adorado, después de haber cantado al Señor, vamos a orar por las peticiones. Usted puede escribir sus peticiones ahí en el chat. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios, pero no solamente Dios es omnipotente, sino que Dios también quiere, a partir de su voluntad, obrar un milagro en su vida. Las circunstancias pueden cambiar a partir de nuestra fe, de lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Así que para Dios no hay nada imposible. Actúe con respecto a la fe. Vamos a orar por cada una de las peticiones, por cada una de las necesidades. Yo sé que Dios está haciendo un milagro en su vida. Yo sé que Dios está actuando, que la palabra que se ha sembrado en sus corazones va a dar fruto al 100%. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro por cada persona, Señor, que está escuchándonos, que está viéndonos por cualquier medio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro un milagro de sanidad en los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo anulo cualquier dictamen médico contrario a tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, que ha traído desesperanza, que ha traído, Señor, enfermedad sobre los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús que por la llaga de Jesucristo hay sanidad en los cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno al tumor que se seque ahora mismo. Ordeno al cuerpo que funcione normalmente. Ordeno a los órganos que funcionen normalmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay restauración sobre las vidas. Declaro que hay salud. Reprendo todo espíritu de muerte prematura en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo declaro, Señor, que por la fe viviremos en el nombre de Jesús de Nazaret, que cumpliremos el propósito, que cumpliremos el número de días que tú has destinado para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato todo espíritu de división, de contienda, de pelea, de separación, de divorcio en el nombre de Jesús de Nazaret, que ha venido a entorpecer, Señor, la vida familiar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro que hay restauración de las relaciones entre los esposos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay un espíritu de reconciliación, de restauración en cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay bendición a esta hora sobre la obra de las manos de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre los trabajos, sobre las empresas, sobre los negocios en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hay nuevos clientes, que vienen los recursos económicos en el nombre de Jesús de Nazaret, que hay provisión económica para pagar las deudas en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro tu palabra, Señor, sobre la economía familiar, que no pediremos prestado, sino que prestaremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato el espíritu de endeudamiento, de pobreza, de escasez, y declaro que hay abundancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, oh Dios, porque sé que tú has respondido, que has escuchado nuestra oración y hay una respuesta para cada petición, para cada necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele gracias a Dios, comience a hacer las cosas por fe, comience a hacer lo que no podía hacer. Levántese del lugar donde se encuentra, ya no piense más en las circunstancias, sino piense en lo que la palabra de Dios dice. Ya en unos momentos el apóstol Enrique va a compartir la palabra, pero quiero recordarles que ya nos estamos reuniendo aquí en el templo y tenemos estos horarios, Danilo. Claro que sí, aquí en la sede principal de la Iglesia Pai, calle 17A, número 3361. Nos vemos los sábados a las 7 de la mañana y 4 de la tarde, los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Si usted vive en el norte de Bogotá, barrio Contador, calle 135, número 17A39, nos vemos los martes a las 9:30 de la mañana, reunión de oración y estudio bíblico, y los sábados y los domingos a las 10:30 de la mañana. No se le olvide suscribirse y darle clic en la campanita, entonces vamos a ver estos anuncios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 5, 6. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional Pai lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios. Sede principal, calle 17A, número 3361. Jueves y Viernes Santo, 8 de la mañana. En la cruz, mi Salvador.
sede Contador, calle 135, número 17A39, jueves y viernes santo, 10:30 de la mañana. Semana Santa en la Iglesia Cristiana Pai. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Los invito para que nos dispongamos a partir de este momento para recibir la impartición de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo sea abriendo los ojos espirituales nuestros y que esa revelación de la palabra, el rema de la palabra, se implante en nuestro espíritu. No es solamente el conocimiento, no es solamente entenderlo con la mente natural, sino comprenderlo espiritualmente. Esa es la semilla que ustedes y yo debemos pedirle al Señor que implante en nuestro espíritu, una palabra revelada en nuestros corazones, porque es así como podemos ustedes y yo disfrutar de nuestra posición en Cristo. Esto es lo que hace que nuestros pensamientos cambien, porque muchos de los creyentes hoy día, por causa de no renovar su entendimiento conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, están viviendo vidas de esclavitud. Y hay quienes inclusive en medio de la dificultad que en el día a día se nos puede presentar, porque nadie está exento a enfrentar problemas, dificultades en la vida, y en medio de esas dificultades hay quienes le atribuyen a Dios la responsabilidad de lo que les está pasando. Hay personas que inclusive hacen oraciones llenas de amargura hacia Dios, y esto no es correcto. Eso sencillamente es la falta de información, la falta de revelación, el desconocimiento de la palabra del Señor. La Biblia es la palabra del Señor, es la palabra incorruptible, es la palabra eterna que permanece para siempre, es la palabra inmutable, es la palabra veraz, íntegra, es la palabra de Dios. Si yo puedo comprender ese principio de que este sagrado libro es la palabra de Dios y que Dios no miente, entonces podemos confiar en ella y creer lo que la palabra de Dios dice. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición. Él quiere darnos el fin que usted y yo deseamos. Dios quiere nuestro bienestar y Él se deleita en nuestro bienestar. Cuando Él creó al ser humano, a la raza humana, Él pensó en que nosotros fuésemos sus hijos, sus representantes, a través de los cuales Él pudiera fluir en este mundo natural. Él nos creó seres superiores a los demás seres de la naturaleza. En Génesis capítulo 1, el versículo 26, vamos a leerlo hasta el versículo 28, nos revela el pensamiento de Dios cuando se dispuso a crear la humanidad. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así nos creó Dios, a su imagen y conforme a su semejanza. Nos hizo ser la corona de la creación. Todas las cosas creadas, el mundo físico y el mundo espiritual, lo puso bajo nuestros pies, según lo que leemos en el Salmo capítulo 8. Todo lo sujetó bajo nuestros pies. Él nos hizo la corona de la creación, nos dio la autoridad para que señoreáramos sobre toda la creación. Entre Dios y el ser humano no había ninguna distancia, no había ninguna diferencia, no había ninguna ruptura en cuanto a la comunión o relación.
Adán y Eva disfrutaron de la gloria de Dios en sus vidas. Ellos experimentaron. Si hay un ser humano, a excepción del Señor Jesucristo, que haya experimentado la manifestación de la gloria de Dios, fueron Adán y Eva antes de pecar. Entre Dios y esta pareja no había diferencia, no había distancias, porque Adán y Eva vivían en plena libertad, no había ninguna culpabilidad, ningún temor. No tenían culpa de nada, no tenían temor a la condenación, no se sentían inferiores a nada. La posición del ser humano ante Dios estaba basada sobre la justicia, la justificación, es decir, ningún sentimiento de culpa, ningún sentimiento de condenación. Eso es lo que más nos afecta hoy día, sentimiento de culpa y de condenación. Pero Adán y Eva no tenían esos problemas porque ellos no conocían el pecado, porque ellos no habían pecado. Ellos fueron creados en una posición delante de Dios, posición de justicia y una condición de santidad. Por lo tanto, no había ningún distanciamiento, no había ninguna diferencia. Pero ellos, deliberadamente, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, porque el Señor les habló y les dijo qué no debían hacer. Dios les advirtió las consecuencias si ellos tomaban ese camino de la desobediencia y de la incredulidad. Adán y Eva pecaron deliberadamente, pecaron con conocimiento, pecaron intencionalmente, es decir, hubo intención, conocimiento, voluntad para hacer lo que ellos hicieron. Esa decisión que tomaron, por supuesto, errónea, fue lo que trajo las terribles consecuencias, no solamente para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. El pecado apareció. El pecado de Adán y Eva, pecado de alta traición, la transgresión, inmediatamente trajo consecuencias desastrosas. Lo primero que podemos ver es que ellos fueron destituidos de la presencia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se perdió la gloria, se perdió la presencia. El ser humano quedó apartado, aislado de la presencia de Dios. ¡Qué tragedia! Para eso no nos creó Dios. Pero por causa del pecado, el ser humano quedó separado. Hubo un rompimiento en la comunión y en la relación con Dios. Aparte de estar lejos de Dios, también vino el efecto de la esclavitud. El ser humano dejó de ser libre en Dios para convertirse en un esclavo en el imperio de la muerte, en el imperio de las tinieblas. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esclavo de la muerte, esclavo de las tinieblas, esclavo del mundo de oscuridad por causa del pecado. Pero aparte de eso, hay que añadirle también todas las maldiciones que vinieron para afligirnos a los seres humanos. Maldiciones que son consecuencia del pecado. Si usted quiere leer esa lista de maldiciones, le recomiendo Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 en adelante, donde hay una gran lista de maldiciones por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Nosotros no fuimos creados para vivir en maldición, fuimos creados para disfrutar de la bendición. Lo primero que el Señor hizo cuando nos creó, la primera palabra que Él declaró sobre el ser humano fue bendición. Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Nosotros no fuimos creados para la maldición. La maldición es como la muerte prematura, la muerte en sí, la pobreza, las enfermedades, el fracaso y toda esta tragedia de la vida humana. Ese no fue el plan de Dios, ese no fue el diseño de Dios para nuestra vida, sino que aparecieron estas maldiciones por causa del pecado. Pero Cristo llevó nuestras maldiciones y nos redimió de esas maldiciones. La muerte, la pobreza, las enfermedades son consecuencia del pecado. Y aparte de eso, la raza humana quedó condenada
eternamente, para ir a un lugar de tormento por la eternidad, condenados por causa del pecado. Dios es amor, Dios es misericordioso. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Si Dios no nos amara y no fuera misericordioso, estaríamos perdidos. Pero el Señor hizo la provisión a través de un sustituto. Un sustituto es aquel que toma el lugar de alguien, ocupa el lugar de alguien para llevar sus cargas. El sustituto enviado por el Padre, sustituto de la humanidad, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras maldiciones, y Él fue a la cruz del Calvario. Hay un pasaje que quisiera que leyéramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 23 al 25. La Biblia nos habla de los acontecimientos en la sentencia, en el juicio que le adelantaron al Señor Jesucristo, y también nos habla de la crucifixión. Pero hay algo que ustedes y yo mencionamos seguramente muy repetidas veces, como es el caso de Barrabás, el caso de aquel hombre condenado porque era un sedicioso y había cometido homicidio, y según las leyes romanas, él debía ir a la cruz y ser ejecutado. La escena es la siguiente, leamos los versículos. Bueno, recuerden que Pilatos, el representante de la autoridad del Estado romano, fue quien adelantó el juicio al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo interrogó Pilatos, lo investigó, y la conclusión del interrogatorio es que el Señor Jesús no tenía culpa de nada. Él no es culpable, menos del castigo de la cruz. Entonces Pilato quería liberar a Jesús, pero por ser la fiesta de la Pascua, la costumbre es que Pilato en ese caso debía soltar a un condenado a muerte, darle la libertad, darle el indulto, dejarlo libre si ese hombre era un judío que estaba próximo a ser ejecutado. Entonces Pilato salió ante la muchedumbre y les dijo: no he encontrado ningún delito, no he hallado ningún delito en Jesús, él no es digno de muerte, pero como yo tengo que soltarles a uno de los condenados, ahí está Barrabás, que es un ladrón, que es un sedicioso, que es un homicida, y ahí está Jesús, a quien yo considero inocente de todo cargo. ¿A quién quiere que le soltemos? Leamos los versículos. Lucas capítulo 23, versículos 23 al 25. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. El Señor Jesús cargó sobre sí nuestros pecados, pero en este caso, el Señor Jesús tomó la decisión, fue la decisión suprema. Yo sé que no era solo porque el pueblo gritaba, sino porque el Padre lo había determinado de esa manera, que el justo muriera por los injustos, para que todos fuéramos llevados a Dios. Entonces el Señor Jesús ocupó el lugar de Barrabás, ocupó el lugar de ese sedicioso, de ese homicida, de ese que merecía la muerte. Pero Jesús fue quien murió, no solo en lugar de Barrabás, sino en lugar de toda la humanidad. Dicho de otra manera, en Barrabás estamos representados nosotros, estábamos representados. Y era quienes merecíamos la pena de muerte, la condenación por todo lo antes mencionado. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Para ello, Él tuvo que humanarse
identificarse con nuestra naturaleza humana. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Idéntico a nosotros, es decir, 100% humano. 100% humano. Él es Jesús. Se identificó con nuestra humanidad. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 22 al 25 que cuando el Señor Jesucristo nació en aquel humilde pesebre de Belén, vino un mensaje y era de parte de Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel. Jesús humanado, 100% hombre, pero también Jesús divino, deidad, 100% Dios. Es Dios hecho carne. Dios tuvo que venir y manifestarse en carne para podernos redimir. En esa condición de hombre, el Señor Jesucristo, que no solo se identificó con nuestra humanidad, sino que se identificó con nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se identificó con nuestra naturaleza humana, pero también con la naturaleza pecaminosa. Y a razón de eso, tuvo que pagar el castigo que ustedes y yo merecíamos. Con el propósito de que volviéramos a ser lo que Dios soñó que fuésemos, sus hijos, viviendo en la plenitud de la vida, disfrutando de la vida abundante. En la cruz del Calvario, el Señor pagó por nosotros y nos redimió de la muerte, de la esclavitud, de las maldiciones. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La obra redentora está consumada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora usted puede ser libre de las consecuencias del pecado, de esa tragedia, de la muerte, de la esclavitud, de la condenación eterna, libre de las maldiciones, si tan solamente por la fe acepta al Redentor, acepta al Señor Jesucristo. La obra está completa, está consumada. Ahora nos corresponde a los seres humanos aceptarla o rechazarla. Si Él ya pagó el castigo, ustedes y yo no tenemos por qué pagarlo. Una persona con una sabiduría básica puede comprenderlo. Si ya alguien me libró del sufrimiento, ¿por qué tengo yo que sufrir? Me acojo a lo que Él hizo. Eso es lo que debemos hacer, acogernos por la fe al amor, a la obra de nuestro amado Redentor. En el lugar donde se encuentra, quisiera que tomara la decisión y disfrute a partir de hoy de la vida abundante, la que Cristo vino a darnos. Sea libre de la muerte, del pecado, de la condenación, de las maldiciones, si tan solamente le permite al Señor Jesús entrar en su corazón y lavarlo con su sangre. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador, he sido un incrédulo. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador, te recibo en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, Señor, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Señor, dame las fuerzas para seguir adelante y ser fiel. No me quiero apartar del camino. Gracias, Padre, por tu amor. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor
y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Bueno, los felicito. Pero usted, apreciado hermano, que está pasando por situaciones difíciles en este momento, solamente aprópiese por la fe de las bendiciones redentoras. No crea que lo que le está pasando es porque Dios quiere que le pase. No. La voluntad de Dios es que usted viva la vida plena, la vida de libertad. Padre, yo te pido en esta hora que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que estas verdades redentoras ahora sean una realidad espiritual en cada uno de mis hermanos. Reprendo todo espíritu de torpeza, de confusión, en el nombre de Jesús, toda incredulidad, y declaro que la venda de los ojos, esa venda espiritual, es quitada ahora mismo. Declaro plena libertad, restauración, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos a través de este medio. Los invito este fin de semana a participar de la reunión de Danilo. ¿Cuáles son los horarios? ¿A qué hora nos podemos reunir? Claro que sí, aquí en la sede principal de la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361, los sábados, 7 de la mañana y 4 de la tarde. Los domingos, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, barrio Contador, calle 135, número 17A39, los martes a las 9:30 de la mañana, reunión de oración, estudio bíblico, y sábados y domingos 10:30 de la mañana. Los esperamos. Gracias por su generosidad, gracias por sus donaciones. Esa donación que usted está consignando en la tesorería del templo, que esa semilla el Señor la multiplique al 100 por 1. Bendigo sus negocios, su empresa, su trabajo, y que nunca le falte ninguna cosa buena. Ese dinero la iglesia lo está empleando para impulsar la evangelización que nos corresponde hacer aquí en el mundo. Un abrazo, bendiciones. Ahora puedes realizar tus donaciones en línea a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8, a través del Banco de Vivienda, cuenta corriente 046-396-999-3954, o en Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. Envía el comprobante de la transacción al WhatsApp 304-664-5248. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Segunda de Corintios 9:10.